Vamos a presentar en esta oportunidad la mesa redonda Pequeña minería y minería artesanal, aspectos técnicos y legales. Tenemos dos expositores importantes para este tema, el ingeniero Pedro Cárdenas Medina y el doctor Aldo Ramos Palomino. Vamos a hacer una lectura, resumen de su amplia labor profesional. El ingeniero Pedro Melquiades Cárdenas Medina es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, actualmente director del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, presidente de la Comisión de Actividades, Relaciones Institucionales y Seccionales del Instituto. Ha desarrollado estudios en ESAN, Extensión Cultural Universidad del Pacífico, estudios en National Mine Health and Safety Academy en West Virginia, Estados Unidos, y también en el National Occupational Safety Association, NOSA, de Sudáfrica. Ha desarrollado cursos de coaching, JAIRA, SAMTRAC, estudios y ejecución de proyectos mineros en gran, mediana y pequeña minería. Especialista de proyectos multidisciplinarios mineros, agroindustriales, forestales y agropecuarios. En su labor de geólogo ha desarrollado actividades de exploración y explotación, logueo, preparación y control de minerales, tipos para pruebas metalúrgicas. Actualmente él es consultor nacional e internacional, desarrollando actividades en los aspectos de homologación, evaluación de proyectos, declaración de impacto ambiental, DIA, plan de minado. Está también con nosotros el doctor Aldo Marcelo Ramos Palomino. El doctor Ramos es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con estudios de maestría en Derecho Empresarial y Derecho Penal. Ha sido delegado del Procurador del Ministerio Público y funcionario de diversas municipalidades de Arequipa. Actualmente es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de San Agustín, asesor de funcionarios, asociaciones y empresas en la misma ciudad. En el año 2012 publicó el libro ABC para la litigación en delitos de corrupción de funcionarios en la Universidad Nacional Autónoma de México y a la actualidad viene desarrollando una investigación titulada La incorporación de las ecotasas en el derecho ambiental peruano. Ambos expositores tendrán con nosotros un tiempo de presentaciones que van a durar hasta aproximadamente las 17:40 horas. Vamos a pedirle por favor entonces que puedan distribuir entre ellos los tiempos correspondientes y vamos a pedir al ingeniero Pedro Cárdenas que nos acompañe en primer lugar. Los recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al ISEN por esta invitación y a ustedes por la concurrencia. Cuando el ISEN me invitó para esta exposición, me puse a pensar, dije, pequeña minería y minería artesanal. No voy a ser por el tamaño, dije, entonces de repente coincide. Pero después me puse a pensar y dije que también en este aspecto y en esta actividad de la pequeña minería, también trabajan personas, también tienen equipo, también se accidentan. De tal manera que en forma global vamos a ver el tema del desarrollo de la pequeña minería y también vamos a llegar a unas conclusiones respecto a la seguridad. A la pila. A la derecha. Sí. Allá. Hay que aventar el fuerte. Regresa. Regresa. A la izquierda regresa. Ya. Para punta allá. Ahí está el control. Ya. Y ahí avanza. Por eso deja de frente. Ajá. Ya. Para allá, para allá. Allá, Apunte para allá. Allá, ok. A ver. No. Lo dirige.
Bueno, en el año 1980 se produce una serie de hechos que determinan que hay una inmigración de muchos pobladores, por diferentes motivos: terrorismo, devaluación, crisis, etcétera, etcétera. De tal manera que la búsqueda de ciertos pobladores por subsistencia necesariamente hace que vean la posibilidad de poder desarrollarse en la minería. La siguiente. En el año 2002 se promulga precisamente la Ley 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Fue creado con un ordenamiento jurídico y establece las condiciones básicas para integrar la minería artesanal en el sector de la economía formal. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos en este cuadro un diagnóstico de la minería artesanal. Ustedes ven que está clasificado por el estrato, el tamaño de las concesiones y la capacidad productiva. Tenemos la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. El tamaño de concesiones precisamente va desde las 1000 hectáreas hasta las 2000, y en la producción desde 25 toneladas hasta 5000 toneladas o más. Siguiente. Aquí tenemos más o menos el volumen de gente que trabaja, la cantidad de gente que trabaja en la minería artesanal, que fácilmente pasa a los 500.000 personas, ya sea de trabajo directo e indirecto. Siguiente. En este cuadro podemos observar el desarrollo de la minería a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, en La Libertad, principalmente en la zona de Patás, y ahora se ha ampliado y tenemos trabajos artesanales en la zona en el departamento de Piura, donde existen, es una zona que se llama Lomas y Suyo, donde actualmente hay más de 5000 trabajadores mineros. Tenemos la zona de Ica y Ayacucho y Arequipa, donde precisamente geológicamente son vetas auríferas que tienen un promedio de 30 a 1 metro, 1,20 m en algunos casos donde hay bolsonadas. El otro lugar es Madre de Dios. Esta sí es una zona sumamente difícil y conflictiva. Aquí precisamente se ha depredado gran parte del bosque, y ahí es donde ha intervenido justamente el procurador con el tema de la interdicción. Y el otro es Puno, donde son depósitos principalmente fluvio-glaciares. Estos depósitos se encuentran en la zona de Angocala, Pampa Blanca. Aquí sí más bien también se ha empleado cantidad de maquinaria, y según el promedio han llegado hasta 1000 cargadores frontales que han trabajado precisamente acarreando el material en la zona de Pampa Blanca y en la zona de Angocala. Estos depósitos fluvioglaciales tienen valores que dan de 0,3 a 1 gramo de oro. Siguiente, por favor. Este es un mapa sumamente importante, que es el mapa minero de la región de Arequipa. En la parte cerca del mar tenemos ahí el batolito de la costa, donde a través de las cuencas hidrográficas se han emplazado una gran cantidad de mineros, cuencas y subcuencas. Ahí tenemos la cuenca de Carabelí, la cuenca del Coropuna, la cuenca de Majescolca, la cuenca del Misti y la cuenca del Tambo. La forma de las cuencas es independiente de la forma geopolítica del departamento, de tal manera que, por ejemplo, la cuenca de Carabelí se anexa a la zona de Ayacucho y la cuenca de Moquegua, de Tambo, se anexa al departamento de Moquegua. Ahí ustedes pueden observar las franjas metalogenéticas y mucha información que es importante, sobre todo por el canon minero, vigencia del denuncio y regalías, de tal manera que la población se puede enterar qué cantidad de plata reciben cada una de las provincias. El otro dato que tienen ahí es la parte metalogenética. Las franjas indican las zonas de cobre con oro, la zona de plata con oro, etcétera, etcétera. Siguiente. El proceso de formalización viene a ser el trabajo administrativo, un procedimiento en lo cual mucha gente que ha estado informal tiene la posibilidad de poder formalizarse a través de la siguiente información. Siguiente. Aquí podemos ver la relación de documentación que tiene que presentar. Primero, una declaración de compromiso, que ha tenido 2 años
de posibilidades de poder firmar y desarrollar mediante un GPS y poner sus coordenadas. La acreditación de titularidad, si es un titular que tiene un denuncio minero o un contrato de cesión. Y por último, acuerdos de contrato de exploración sobre una concesión minera. El otro punto viene a ser acreditación de la propiedad o autorización del uso de terreno superficial para poder trabajar sobre todo por derecho de servidumbre. El otro punto es autorización de uso de aguas, que eso normalmente se gestiona en el ANA. Y la aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo, el famoso IGAR, para lograr la autorización de inicio de actividades de exploración, explotación y beneficio mineral, documento con el cual ya puede trabajar. Siguiente. ¿Cuáles son las características de la minería artesanal? Como ustedes pueden ver, comunidades mineras ubicadas en áreas rurales remotas. Realmente son lugares donde muchas veces están a 3, 4 horas, 5 horas de las zonas, digamos, rurales o de las zonas urbanas. De tal manera que el minero encuentra una exploración, encuentra una veta y muchas veces la explota en forma individual o en forma grupal. Acá tiene un problema de transporte, que todo el mineral lo bajan por gravedad a través de unos lanchones que lo preparan precisamente con llantas y cámaras, hasta llegar a un punto de carretera para poderlo trasladar. Siguiente. La otra característica es la informalidad y en algunos casos conflictos con el concesionario. Supongamos que yo soy titular de una concesión y necesito trabajar en forma independiente y he encontrado que por lo menos hay 50 informales que han invadido la concesión minera en que trabajo, tengo que llegar a negociar. Y si no puedo negociar, necesariamente no se mueve y hay un problema laboral muy fuerte. Muchos concesionarios mineros han llegado a un arreglo y obtienen una regalía, pero los inversionistas realmente son estos pequeños mineros que trabajan las labores. El titular muchas veces recibe una regalía en función de la producción. El otro es la incertidumbre de inseguridad jurídica, precisamente por no tener toda la documentación adecuada. Me refiero yo, el estudio de impacto ambiental, plan de cierre, plan de minado, etcétera, etcétera, de tal manera que eso tiene un problema con las autoridades mineras. Y el otro es la situación de temporalidad, que significa que son nómades. Ellos viajan constantemente hasta lograr un sitio donde pueden encontrar algunas vetas atractivas y puedan quedarse a explotar. Si la exploración no ha sido favorable, inmediatamente se trasladan a otros sitios hasta que encuentren un lugar que ellos le llaman, tiene un nombre muy característico de explotación. El siguiente, por favor. El otro tema, centros poblados desordenados y hacinados. Como pueden ver en la foto, esta es la foto precisamente de la zona de la Rinconada en Puno, donde pueden ver justamente un desorden, no hay agua, no hay desagüe, y todo está relacionado justamente en las zonas donde se explota el mineral. De tal manera se confunde la zona de explotación con las zonas donde viven todos los mineros. El siguiente, por favor. Las organizaciones primarias, alimentación y educación, realizan acciones de defensa. Precisamente ellos tienen que, de alguna forma, organizarse para poder tener la alimentación y sobre todo la educación. Muchas veces han instalado unos colegios, como el caso de Secocha, que queda en Arequipa, y en algunos lugares más donde han logrado poner algunas escuelas para sus niños. La actividad productiva desarrollada de manera individual o en pequeños grupos. Se organizan ellos de tal manera que trabajan para una persona o para el titular que tiene un área determinada donde la veta es atractiva. Y ellos trabajan a veces por sueldo o por destajo o por producción de mineral a través de las latas de mineral que les entregan. Lo siguiente, por favor. Carácter de subsistencia de la actividad minera artesanal. En realidad hay que tener mucha suerte para encontrar una bolsonada, y lo han encontrado, porque se ha dado el caso por la zona en la Rinconada y en Secocha, hay gente que realmente ha encontrado unas zonas muy atractivas donde han producido en términos de una semana hasta 2, 3 kilos de oro. Lógicamente eso no es registrado, no se ve, pero sí se ve que tienen 3, 4 camionetas y se han comprado una casa en el término de la distancia. La actividad de minería artesanal involucra algunas veces a toda la familia. Como ven en la foto, necesariamente, como el padre de familia se traslada a la mina, se traslada a la esposa, y de tal manera que ella posiblemente hace quehaceres de la cocina y además controla la producción y lo controla también al hombre para que no se malogre. La siguiente, por favor. Incorrecta utilización del mercurio. Eso sí lo saben la mayoría de ustedes.
Ustedes saben que ellos producen la retorta que le dicen y a una pella, y la pella la refogan a través de fuego y de tal manera que ellos producen un HG que muchas veces estos gases lo inhalan, por eso es que tienen muchas enfermedades. Desconocimiento de alternativas técnicas, precisamente, ellos normalmente usan la famosa chicharra. Como son vetas angostas, ellos producen primero a través de un destajo, primero sobre la veta y después se ensanchan la labor, siempre cuidando un control de calidad para que el mineral sea atractivo y tenga más o menos de 5 a 6 gramos para arriba, ¿no? Manejo inapropiado de insumos, también lo saben, ellos manejan los explosivos, no tienen un procedimiento, para ellos no existe pues el NOSA, ni el Veritas, ni el DuPont, ni el control de pérdidas, solamente les interesa la producción, el vil metal. Siguiente, por favor. Aquí tienen unos datos sobre el mercurio, y ahí pueden ver en la foto un quimbalete, y que está cerca justamente de zonas de chacras. Esta es una foto que se ha tomado en la zona de Río Grande, en la zona de Ocoña. La siguiente, por favor. Posibilidades de explorar yacimientos de pequeña magnitud y de alto valor intrínseco. Este método convencional, muchas veces el minero piensa que la veta se clava, y entonces ellos producen un pique, y muchas veces van contra la seguridad, porque el pique muchas veces lo empatan con una chimenea y no colocan parrilla. Como pueden ver, no hay un sistema de seguridad, no hay un control, solamente es producir, producir y producir. Alta selectividad de trabajo, lo que les decía, primero disparan sobre la veta mediante un cachorreo y después ensanchan la labor. Y lógicamente con el capacho seleccionan, hacen un payaqueo y lo trasladan ya sea a un quimbalete o ya sea a una zona para tratamiento con cianuro. Siguiente, por favor. Utilización de técnicas intensivas, mano de obra, generalmente no calificada y equipos y herramientas simples y de bajo costo. Les decía que utilizan la chicharra, muchas veces es combo y muchas veces explosivos, cartuchos de dinamita, que muchas veces los encuentran en lugares que son vedados. Yo he encontrado, por ejemplo, en Nazca, en la misma población de Nazca me han ofrecido explosivos, en la misma población. Y lógicamente que el precio triplican y hasta cuadruplican de acuerdo a la necesidad. Te venden explosivos, fulminantes y mechas. Bajos niveles de inversión de reservas minerales para iniciar rápidamente sus operaciones. Lógicamente se trasladan ellos con lo que pueden para la alimentación, como sus picos y, como les digo, la chicharra, explosivos y algo de alimentación para sobrevivir. Normalmente ellos trabajan una semana, 15 días se internan en las zonas altoandinas o en la zona de los cerros, de tal manera que a la semana están con su cosecha en la parte de abajo, justo para llevar a las plantas que están en la zona de Nazca o en la zona de Chala. Me refiero a la Itaruma, Titán, que muchos de ustedes conocen. Generación de ingresos a corto plazo, lógicamente, inmediatamente que ellos entregan su mineral, en 3-4 días les analizan su mineral, les entregan su plata y regresan nuevamente a sus labores. Siguiente, por favor. La minería artesanal se desarrolla generalmente en zonas apartadas y deprimidas y se integra fácilmente con la población rural. Como le decía, normalmente ellos exploran las zonas donde posiblemente existe un denuncio minero, pero que no puede llegar o en todo caso está abandonado o en todo caso el que ha denunciado no ha invertido en esas zonas. Lógicamente es una invasión y están ingresando a zonas donde ya tienen dueño. La siguiente, por favor. Los ingresos que generan, posibilidades de ingresos superiores a los del sector de ocupación alternativa. Como les digo, hay muchos mineros, les voy a dar unos ejemplos, porque la zona de la Rinconada, hay aproximadamente más de 5.000 mineros. Y ustedes ven que en esa zona transitan un promedio de 80 a 100 camionetas diarios, 4x4. Entonces ahí hay como 5.000 trabajadores o más que trabajan ahí y muchos de ellos sí han hecho dinero, han hecho plata. Algunos tienen inversiones en hoteles, etcétera, etcétera. Tienen camiones, tractores. Lógicamente, en otros tiempos donde todavía no había mucho control. Ahora sí, por lo menos hay un poco de control a través de la exposición que va a hacer el doctor y ustedes puedan ver la interdicción y otras acciones que está tomando el gobierno. Nivel de ingreso diario similar a jornales en la minería formal de pequeña escala. Es igual, el promedio más o menos de un trabajador que es dependiente de una persona que tiene una zona de trabajo es más o menos de 3.000 a 4.000 soles mensuales que gana este trabajador, ya sea porque le entregan parte del mineral o le entregan de parte de la liquidación por sus jornales de trabajo. Siguiente, por favor.
Bueno, los ingresos que genera minería llegan en la forma más directa en las zonas rurales, siendo la cotización mundial de oro la base del cálculo para la conversión del oro en los acopiadores. Lógicamente, estos acopiadores que están, por ejemplo, en la zona de Secocha, inmediatamente a la explotación cargan sus camiones y trasladan hacia las plantas. Lógicamente, compran a un precio y venden a otro precio con una ganancia sustantiva. Siguiente, por favor. Este es, por ejemplo, un cuadro donde se ven los impactos de la zona de Guaypetú y Caichibe. Es en la zona de Madre de Dios. Ustedes ven ahí el tema del mercurio, la vegetación y todos los impactos realmente que es desastroso en esta zona. Y precisamente en esta zona ha intervenido el gobierno a través del procurador y otras autoridades. Siguiente, por favor. Finalmente, en el tema de seguridad, yo he podido ver en muy pocas empresas, como por ejemplo 4 horas, 3 más y 2 que están en la zona de Patás, precisamente porque tienen el apoyo de la mina Poderosa. Es un tema que se puede decir formalizando a los informales. Poderosa es una empresa que ha logrado en la Beta San Francisco y Poderosa, la zona de una Beta Consuelo, ha logrado los mineros informales formalizarlos, apoyarlos y lógicamente los apoya mucho con el tema de seguridad. Los ingenieros de seguridad están constantemente viendo sus procedimientos de trabajo. Entonces, visto esto, se puede decir en líneas generales que la seguridad, los procedimientos, el ISTE, el Veritas y lo que sea, sobre todo el hiper, no se practica. Ahí definitivamente toda la gente trabaja sobre todo por el vil metal y por el trabajo de producción. Todo es producción, producción y producción. Con tal motivo se está planteando algunas sugerencias. La primera dice, al Estado a través de los DREMS capacite y entrene en los temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, a los egresados de las universidades de geología, minas y afines, para que laboren en los enclaves principales donde hay más de 5.000 trabajadores. Me refiero a las Lomas Suyo en la zona de Piura, me refiero a la zona Capitana, la zona de Filomena, que están entre Arequipa e Ica, y la zona de Secocha. En estos enclaves hay más de 5.000 trabajadores produciendo un promedio de 1 onza de oro por tonelada. El otro punto, se sugiere también que OSINERMIN, OEFA y otros organismos de control del Estado de la minería deben realizar inspecciones periódicas y levantar las observaciones y hacer un programa de capacitación de las buenas prácticas mineras. Porque realmente ahí, si referimos al famoso POL, que lo conocemos todos, planeamiento no hay, organización no hay, liderazgo hay, sí, liderazgo a favor para poder producir y vender el mineral. Y por último, control, no existe ningún tipo de control. El tercer punto es relacionado que el Estado obligue a los titulares de las concesiones mineras en donde se desarrolla la minería artesanal la contratación de ingenieros de seguridad de acuerdo al tamaño del desarrollo de sus labores. Yo conozco muchos propietarios de mina que por lo menos tienen cerca de 80 trabajadores y solamente están declarando 5 o 6 trabajadores. O sea, su planilla existen 5 o 6 trabajadores para no contratar a un ingeniero de seguridad. Y los 4 o 5 personas que están en la planilla son sus familiares. El cuarto punto, ya para terminar, el Ministerio de Energía y Minas debe proporcionar a la DRENS todas las facilidades de recursos humanos, logística, equipos para el buen desempeño de sus funciones. Esto es cierto. Yo estaba en la zona de Arequipa, estaba en la zona de Ayacucho e Ica, y realmente los directores regionales de minería se quejan mucho que no tienen apoyo, no tienen camionetas, no tienen equipos de GPS, no tienen personal, o sea, no tienen las herramientas necesarias para poder controlar estas zonas. Dicho esto, espero que ustedes de alguna forma den otras sugerencias más, porque realmente es una zona, es una explotación que vale la pena atenderlos. En gran parte del país es un problema social y fuerte, y debemos apoyarlos para que utilicen buenas prácticas mineras. Muchas gracias.
Muy buenas tardes con todos los presentes. Primero que nada, agradecer al Instituto de Seguridad Minera. Debo advertirles, sin embargo, que no voy a hablar sobre seguridad minera, sino más bien sobre seguridad jurídica. Ustedes ven el título de mi exposición, se trata sobre la interdicción de la minería ilegal. Se ha establecido por parte del Congreso de la República una política de lucha en contra de la minería legal y la minería informal. Ustedes pueden apreciar que los bienes jurídicos que intenta proteger el Estado a través de esta lucha frontal contra la minería ilegal se basan básicamente en la salud de la población, en la seguridad de las personas, en la conservación del medio ambiente, la recaudación tributaria y el desarrollo de las actividades sostenibles. Es decir, el Estado tiene una prioridad, es la protección de algunos bienes jurídicos importantes como son la vida, entendida como bienes jurídicos de interés colectivo. Se ha evaluado y efectivamente la minería ilegal tiene un impacto muy negativo respecto de sus efectos. Se habla de un impacto multidimensional. Por ejemplo, la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad económica ilícita en el Perú, desplazando inclusive al lavado de activos, ¿no?, al tráfico ilícito de drogas. Se habla que la minería ilegal se ha fortalecido tanto y tiene espacios políticos, económicos, sociales que generan espacios mayores de corrupción. También tiene que ver con la minería ilegal la formación de asociaciones delictivas que son difíciles de investigar y por tanto también difíciles de sancionar. Pero lo más grave, y esto tiene que ver seguramente con la actividad que ustedes desarrollan, hay graves impactos medioambientales, ¿no es cierto? Se destruyen constantemente el medio ambiente, los ecosistemas, que son bienes jurídicos que nos interesa a todos como sociedad. Sin embargo, mi exposición tiene que ver desde el punto de vista de la seguridad jurídica, porque aún cuando el Estado haya establecido una política de lucha en contra de los mineros informales, esta lucha tiene que ser con reglas claras. Y precisamente la seguridad jurídica significa establecer reglas claras para que todos los ciudadanos, personas naturales o jurídicas, sepamos el alcance de las prohibiciones. Prohibiciones que efectivamente el Estado sanciona. Se sanciona la minería ilegal, minería informal, y justamente vamos a ver que se ha establecido todo un marco contra la minería ilegal. Vean ustedes la gran cantidad de normas que se han dado desde el año 2012, prácticamente un tanto desarticuladas, un tanto contradictorias, porque vamos a partir nosotros desde lo que se entiende o desde el concepto de lo que es la minería ilegal. Minería ilegal, desde el punto de vista del decreto legislativo 1100, tiene un significado y básicamente es minería ilegal, ¿no es cierto?, la que se realiza sin contar con autorización de inicio y reinicio de actividades mineras. Es una definición sencilla, es una prohibición, o sea, es ilegal aquella que no tiene o no cuenta con una autorización. Entiendo, una autorización administrativa. Pero vean ustedes el decreto legislativo 1102, cuando en el Código Penal también el legislador ha establecido una definición ya distinta. Dice que la persona o una persona comete minería ilegal si es que realiza una actividad de exploración, extracción, explotación y otros actos similares. Entonces, vean ustedes que estos son cuestiones técnicas que manejan, entiendo, los ingenieros de minas, ambientales, ¿no? Entonces, esto no es un lenguaje que pueda entender el ciudadano de a pie, son cuestiones eminentemente técnicas. Y con el decreto legislativo 1105
se ha ampliado aún más el marco punitivo. No solamente comete delito de minería informal cualquier persona natural, sino también jurídica, asociada o no, que realice una actividad minera, ¿no?, ejercida, dice, ¿no es cierto?, por persona natural, jurídica, grupo de personas organizadas, usando equipo o maquinaria que no corresponde. Entiendo que estos son las famosas dragas que ustedes conocen, ¿no?, referida al pequeño productor minero y productor minero artesanal, sin contar con las exigencias de normas administrativas, técnicas, sociales y medioambientales, y la que se realiza en zonas donde está prohibido su ejercicio. Entonces, vean ustedes que el Congreso delegó al presidente de la República potestades para legislar respecto de la minería ilegal. Entonces, este marco se ha ido ampliando y se han ido, digamos, sancionando con mayor severidad y un mayor tipo de conductas que realizan los ciudadanos. Entonces, si estas son cuestiones eminentemente técnicas, de conocimiento, solamente los profesionales de la minería, del medio ambiente, etcétera, entonces es difícil que tenga un impacto positivo en los ciudadanos. Es difícil que estas normas sean internalizadas por aquellas personas que realizan actividades de minería ilegal o minería informal, porque la definición es bastante técnica y se tiene que recurrir precisamente a profesionales profesionales de la ingeniería para que orienten a los ciudadanos respecto del contenido de la prohibición. La diferencia entre minería ilegal y minería informal es sencilla. Simplemente la diferencia entre uno y otro es que uno de ellos ha iniciado un proceso de formalización ante la autoridad regional medioambiental. Es sencilla, ¿no es cierto? Entonces, pero no nos olvidemos de todo el marco legislativo que nos antecede. Son cuestiones eminentemente técnicas que los pobladores no logran internalizar porque precisamente son temas altamente especializados. Este es el tema de fondo. ¿Cuándo se inicia un proceso de interdicción? Y esto es importante porque precisamente la interdicción es una sanción muy gravosa que se dirige contra la propiedad de aquellas personas que realizan actividades de minería informal, ¿no es cierto? Entonces, se inicia un proceso de actividad cuando se realiza actividad minera ilegal, ¿no es cierto? Cuando no se cuenta con la autorización administrativa o se realiza actividad minera en zonas prohibidas. Y además, la norma nos dice que además del proceso de interdicción, paralelamente se puede iniciar acciones civiles, penales y administrativas. Vean ustedes que el Estado, ¿no es cierto?, ha establecido un marco punitivo muy gravoso para aquellas personas que realizan actividades sin autorización administrativa. Y la pregunta que cabe hacer, ¿se podría sancionar a una persona por la comisión de un mismo hecho? O sea, ¿se puede sancionar a una persona 2 veces por lo mismo? Y eso es un tema que se resuelve con el ne bis in idem, ¿no? El ne bis in idem dice, no se puede sancionar a una persona 2 veces por lo mismo. Sin embargo, en la norma y esos decretos legislativos expresamente se dice que sí. Aparentemente tendría eso vicios de inconstitucionalidad. ¿Cómo se realiza un proceso de interdicción? Es un procedimiento administrativo que se inicia con un pedido que hace el Ministerio Público, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa, en el cual, ¿no?, se solicita al Ministerio de Energía y Minas y al gobierno regional, dependiendo de la ciudad, una información respecto a la relación de los titulares de concesiones mineras. Y a la par se requiere todos los bienes que puedan tener estos titulares de concesiones mineras, precisamente para identificar los bienes y para proceder a decomisarlos o destruirlos.
Entonces, esa respuesta al pedido, el gobierno, la autoridad regional debe responderla dentro de un plazo de 15 días, ¿no es cierto?, bajo responsabilidad y con el carácter de declaración jurada. O sea, la ley se ha preocupado de que el informe que emita la autoridad regional tiene que ser con el carácter de declaración jurada. Le está diciendo, si es que me estás mintiendo, inclusive yo te puedo iniciar un proceso por delito contra la fe pública u otros. Hay dos modalidades en el proceso de interdicción. O se decomisan, ¿no es cierto?, se incautan los bienes, ¿no es cierto?, o se destruyen los bienes. Entonces, precisamente en esa elección de decomisar o destruir los bienes es que entra el tema de la seguridad jurídica y vamos a ver por qué. Porque lo que se puede decomisar son los bienes, maquinarias, equipos, insumos prohibidos, ¿no?, bienes utilizados para las actividades mineras. Si es que se incauta, estos bienes son depositados en el gobierno regional correspondiente y esta es una norma que está en el artículo 7 del decreto legislativo 1100. Pero también las autoridades que realizan el proceso de interdicción podrían decir, yo no quiero decomisar, y eso es lo que generalmente hace, y proceden a la destrucción. Cuando se destruye un bien, ustedes sabrán que hay una afectación directa a un derecho fundamental que también está reconocido en la Constitución, y es el derecho de propiedad, ¿no es cierto? La propiedad entendida como un poder jurídico para que una persona natural o jurídica pueda usar, disfrutar, reivindicar un bien, ¿no es cierto? Entonces, en estos procesos de interdicción hay afectación de un derecho de propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque muchas veces estos cursos sirven precisamente para que más personas se sientan atraídas al proceso de formalización. Pero también esos cursos sirven para analizar cuestiones de fondo respecto de cómo se están ejecutando estos procesos de interdicción. Si se está cumpliendo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que ha establecido el Tribunal Constitucional, precisamente el supremo intérprete de la Constitución y protector de los derechos fundamentales. La pregunta que se hacía en la diapositiva anterior, ¿existe una medida administrativa menos gravosa? El Código Procesal Penal establece que sí. Podría ir el fiscal, podría ir las autoridades que realizan el proceso de interdicción y no destruir los bienes, podrían inmovilizarlos. El fiscal podría decirle al titular, ¿no es cierto?, al encargado de ese asiento minero, de esa concesión, decirle, señor, yo voy a inmovilizar tus máquinas, ¿no es cierto?, y voy a levantar un acta. Si es que tú me desobedeces, no solamente vas a cometer el delito de minería informal, sino de desobediencia a la autoridad. Entonces, la sanción sería más drástica. Y efectivamente sería una sanción que tendría un alto nivel de efectividad desde mi punto de vista. Y no habría una afectación tan directa de este derecho de propiedad, porque ciertamente cuando se destruye una máquina también se genera un impacto negativo y no me dirán que destruir una máquina no genera contaminación. Señores, ustedes saben que hay el titular de la acción penal, el fiscal especializado en delitos ambientales, no solamente tiene la función de sancionar los delitos de minería ilegal, sino también de prevenirlos. Ese nivel de prevención es a veces el que no funciona. Los fiscales, ¿no?, todo lo ven sanción, y la labor de prevención, la labor de capacitación, de orientación a aquellas personas que quieren iniciar un proceso de formalización simplemente no existe. Para que, ya termino, para que una persona, para que un fiscal pueda ingresar a una concesión minera, tiene que solicitar una autorización judicial de allanamiento y de cerraje. Esta autorización, el juez de la investigación preparatoria va a ser
un pedido que tiene que analizarlo exhaustivamente. Porque vean ustedes que tratándose de concesiones mineras son cuestiones eminentemente técnicas que el juez debe analizar. Un ejemplo muy sencillo, es como que en un domicilio digan Girón Manco Cápac 600, pero ese 600 tenga 601, 601A, 1C, 1D, ¿no es cierto? Entonces, si yo por error me equivoco e ingreso al 601A cuando era el 600, estoy cometiendo un delito de allanamiento o violación de domicilio o simplemente abuso de autoridad. Ya para terminar, porque el tiempo nos apremia, estas medidas de interdicción tienen que estar sometidas, ¿no es cierto?, a un criterio de ponderación. Todas las autoridades que participan, juez, fiscal, PCM, DICAPI, etcétera, son funcionarios públicos que están sometidos a la Constitución y a la ley. Y precisamente la seguridad jurídica nos exige que todos estos funcionarios deban evaluar con exhaustividad, ¿no es cierto?, los procesos de interdicción. Porque una cosa es que una persona o una empresa al momento de hacer la interdicción se encuentre desarrollando actividad. Y otra cosa es que el material esté paralizado, ¿no es cierto? Y para eso también existen informes técnicos auxiliares que nos van a permitir analizar si este proceso de interdicción se ha llevado a cabo con todas las formalidades. Entonces, como conclusión, como conclusiones, no dudamos que debe combatirse la minería ilegal, sin embargo, debe respetarse el principio de la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, pero también la razonabilidad y proporcionalidad. El Tribunal Constitucional ha establecido estos principios rectores. Significa que debemos actuar con prudencia y con respeto de los derechos fundamentales. No solo, señores, de los que han sido enunciados, el medio ambiente, ¿no es cierto?, la salud pública, etcétera, sino también protegiendo el derecho de propiedad de aquellas personas que tienen la intención de formalizarse. El juez, el fiscal y todos los funcionarios están sometidos a la ley y deben cumplirla, ¿no es cierto?, respetando los procesos deben hacer el proceso de interdicción, pero respetando los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, la política contra la minería ilegal no puede ser solamente acciones de represión, tiene también que haber un proceso de diálogo con los diferentes actores. Se debe iniciar un proceso de formalización amplio, escuchando a todos los sectores involucrados y finalmente se debe articular mejor a las entidades del gobierno central, regiones y municipios a fin de que éstas puedan realizar un mejor control de las actividades mineras que se realizan en las respectivas ciudades. Eso es todo. Les agradezco por la atención prestada. Tenemos al ingeniero Pedro Cárdenas, nos ha manifestado que precisamente está en un evento urgente en el instituto y vamos a tener que ceder estos minutos de repente para darle las gracias por esta excelente presentación. Yo sé que muchos de ustedes también tienen interés en este tema que nos compromete a todos y como ha manifestado también Otobaldo Ramos, es una tarea de todos también desarrollar estrategias nuevas. Vamos a despediros con un cariñoso aplauso. Muchísimas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Pedro. Gracias. Bien, adelante, Manuel. Bien, buenas tardes nuevamente. Ahora vamos a tener la última exposición del día de hoy. Bueno, para mí es un placer, como siempre, presentar a Manuel Alonso Inclán. Él es colega mío, ingeniero industrial, posee un máster en habilidades directivas en programación neurolingüística. Bueno, es escritor, consultor, trainer de GEVAC, así como también es instructor nuestro del Instituto de Seguridad Minera. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado durante las horas de la tarde la problemática y cómo las empresas contratistas han venido desarrollando sus actividades y cómo también han ayudado a todo el sector a reducir los índices de seguridad. Y todos han coincidido en que uno de los pilares fundamentales es el liderazgo. Entonces, para ello hemos invitado entonces a Manuel. Manuel, por favor, tienes aquí a todo el auditorio que espera de tus palabras. Muchas gracias por estar con nosotros. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo entiendo que a estas horas de la tarde ya no hay mucho entusiasmo, ya la pila está bajita, pero no me gustaría que el ánimo decayera, así que lo voy a volver a intentar. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, mejoró un poco y espero que mejore dentro de los próximos 30 minutos, que es el tiempo que me han dado para estar con ustedes. Sé que hablar de liderazgo en 30 minutos es un gran reto, es muy poco tiempo para hablar de un tema tan importante, no solamente en minería, sino en cualquier tipo de industria, así que voy a procurar ser claro y conciso porque el tiempo en televisión es caro, ¿de acuerdo? Así que si ustedes sienten en algún momento que empiezo a hablar rápido, ya saben por qué es. Lo único que tienen que hacer es oír rápido, ¿de acuerdo? ¿Bien? Así que amigos míos, liderazgo para empresas contratistas es el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Y por qué hablar de liderazgo? Bueno, porque creo y sostengo, y ha sido así en muchos foros, que el liderazgo es la pieza fundamental que hace falta para que las cosas funcionen en cualquier organización. Cuando el líder mejora en una organización, automáticamente todo mejora en la empresa. Por lo tanto, donde tenemos que enfocarnos es donde suceden las cosas. La gente que toma las decisiones, la gente que promueve las cosas, la gente que hace que la organización avance hacia los niveles a los que nosotros queremos llegar. Por lo tanto, amigo mío, hablar de liderazgo tiene que ver con cada uno de nosotros. Y me encanta hablar de liderazgo. Generalmente cuando digo liderazgo, la mayoría de la gente dice, qué bueno, ya van a hablar de mi jefe. No voy a hablar de tu jefe, fíjate. Cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de ti. Así que me encantaría que cuando escuche la palabra liderazgo vieras a un dedo índice que te apunta directamente al pecho, porque se trata de ti, amigo mío. Se trata de ti, amiga mía. No importa en qué nivel de la organización te encuentres, no importa en qué nivel jerárquico estés en este momento, no importa cuánta gente tengas a tu cargo o no la tengas. Liderazgo no se trata de puestos, no se trata de jerarquías. Liderazgo se trata de conciencia, de tomar las decisiones correctas para que las cosas funcionen en tu organización. Bajo esa definición, amigo mío, todos los aquí presentes podemos ser líderes. Todos los aquí presentes deberíamos de ser líderes, porque es lo que demanda una empresa de clase mundial, es lo que demanda un mercado cada vez más competitivo. Líderes, mujeres, hombres dispuestos a hacer lo necesario para que las cosas cambien en la empresa. Así que cuando nos convocamos a este seminario que organiza ISEM, yo espero que tú vengas no solamente con las pilas puestas, con las antenas bien paradas para captar toda la información necesaria y llegar y aplicar directamente a tu empresa. Así que, amigo mío, yo quiero hacerte, para empezar la tarde, un par de preguntas para poder centrarnos en el tema. No sé si tengas dónde anotar. ¿Tienes dónde anotar? ¿Sí? Te voy a pedir, por favor, que pues ya saques tus notas, por favor, y anotes, ¿no? Deja a un ladito, no actualices tu Facebook en los próximos 30 minutos, ¿de acuerdo? No chatees, por favor. Saca un cuaderno, utiliza una hoja de papel. Si no tienes una hoja de papel, pídele al de al lado que te regale una hoja de papel o escribe en la camisa del de enfrente, pero por favor, anota lo siguiente. La primer pregunta para todos ustedes, amigo mío, amiga mía, es: ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que vine a buscar a este seminario? ¿Qué es lo que yo espero encontrar? ¿Qué me gustaría que pasara? Anota tu expectativa, por favor. A mí me gustaría que esos 30 minutos fueran un poquito interactivos, Fernando, si me lo permites. ¿Sí?
Van a ser los 30 minutos más largos de la historia, pero voy a procurar respetar el tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué me gustaría que sucediera después de este seminario? Procura ser concreto y centrarte en el tema. No, yo espero encontrar un billete de 100 soles bajando las escaleras. No hablo de eso. Hablo acerca de lo que esperas que ocurra con tu vida, lo que esperas que suceda con tu empresa, con tu equipo de trabajo, hacia dónde quieres llevar los estándares de seguridad, productividad, etcétera en tu organización. ¿Ya lo tienes? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Ya está? Muy bien. Ahora me gustaría, por favor, que 3 manos valientes dijeran yo, levantaran su mano y nos compartieran su expectativa. ¿Quién dice yo? A ver, la primera mano valiente la tengo allá, así que voy a pedir por favor un micrófono de este lado. ¿Te doy un micrófono? A ver. Gracias. Por favor. Don Julio. Bien, mi expectativa, digamos, al estar, o el motivo del por qué estoy aquí es, digamos, tomar las mejores experiencias con el fin de innovar y ver otras experiencias, ¿no?, que han funcionado. Perfecto, muy bien. Un aplauso fuerte para don Julio, muy bien. Segunda mano valiente, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere compartir? Segunda mano valiente, acá tenemos una mano valiente, por favor. Don Reilich, por favor, ¿le puede pasar el micrófono? Ahí está. Caballero. Buenas tardes. Mi expectativa aquí es poder implementar índices proactivos en mi organización. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso para don Reilich, gracias. Aplauso fuerte. Tercer mano, ¿dónde está la tercer mano, por favor? Puede ser de una dama también, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí tenemos, por favor, caballeros, si es tan amable, regalen su expectativa. Mi expectativa es que mi empresa en un corto tiempo tenga una cultura interdependiente. Excelente, muchas gracias. Un aplauso fuerte para el caballero. Muy bien. ¿Por qué será importante conocer tu expectativa? Los seres humanos, amigos míos, somos buscadores de expectativas. Siempre estamos esperando que algo suceda. Yo tengo expectativas económicas con esta empresa con la cual voy a empezar a hacer un negocio. Tengo expectativas comerciales con este cliente con el cual voy a empezar a hacer una alianza comercial. Tengo expectativas sobre esta película que voy a ver, sobre este libro que voy a leer. Siempre estamos formulándonos expectativas. Siempre estamos esperando que suceda algo. Los seres humanos somos así, tenemos expectativas sobre todas las experiencias a las cuales nosotros nos incorporamos. Pero es importante saber cuáles son las expectativas que tenemos para este seminario. De repente hay gente que me dice, no, Manuel, yo vengo con la mente abierta. Y qué bueno, ¿no? Pero no tanto, porque corres el riesgo de irte igual que como llegaste, ¿no? Y de repente la gente te pregunta, oye, ¿cómo estuvo el seminario? No, buenísimo. ¿No? ¿De qué se trató? Pues de lo de siempre, que hay que echarle ganas y esas cosas. No, amigo mío, no se trata de eso. Tenemos que tener muy claro lo que estamos buscando, porque si tú no tienes claro lo que estás buscando, no lo vas a encontrar. Recuerdo mucho una frase de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo. Llega Alicia a la encrucijada del camino y de pronto se encuentra el camino A y el camino B y Alicia no sabe qué camino tomar y de repente voltea hacia arriba y ve que el gato de Cheshire le sonreía burlonamente desde la rama de un árbol y Alicia le pregunta al gato, Señor, ¿podría usted decirme qué camino he de elegir desde aquí? Y el gato le sonríe y le dice, bueno, esto depende en buena medida del lugar al que usted quiera llegar. Y Alicia, todavía más confundida, le responde, bueno, la verdad es que no importa mucho a dónde vaya. Y el gato le responde, bueno, en ese caso, pues tampoco importa mucho qué camino tomes, ¿verdad? Porque si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste, ¿verdad? Cualquier lugar es bueno. Ningún viento es favorable para el marinero que no sabe a dónde va. Pero si tú eres una persona que tiene claro lo que quieres buscar, lo que quieres obtener, tú tienes claro lo que quieres llegar a aplicar en tu organización, amigo mío, lo vas a encontrar. Y no importa quién haya venido, no importa qué motivante o qué tan aburrida sea la plática, no importa qué persona haya llegado, tú vienes preparado, listo, atento para obtener la información. Y eso, amigo mío, es liderazgo. Por lo tanto, podemos tomar la decisión el día de hoy de que este sea nuestro mejor seminario. Podemos tomar la decisión el día de hoy de que este sea el escenario que nos haga tomar la decisión correcta para aplicar a nuestra organización. ¿Por qué? Porque eso es una decisión. No tiene que venir Antonio, no tiene que estar aquí Fernando, no tengo que venir yo. Es una decisión que tú tomas y de eso se trata el liderazgo.
Pero amigo mío, tomar la decisión de que algo suceda en tu vida, tener la expectativa de algo es la primera parte de una ecuación que siempre funciona. Pero para poder participar de un proceso creativo, para poder transformar algo, es necesaria un segundo elemento, una segunda pregunta que te voy a pedir por favor que respondas en cuanto aparezca en pantalla. Y la segunda pregunta para todos ustedes es, amigo mío, ¿cuál es tu compromiso? ¿A qué te comprometes? Y mientras vas anotando tu compromiso, me gustaría que me dijeras si es lo mismo la expectativa que el compromiso, o se parece, o es diferente. ¿Cuál es tu compromiso? Todos queremos cosas buenas de la vida, queremos que nos vaya bien, queremos transformar nuestra organización, queremos que nuestra gente se comporte de otra manera, queremos ver resultados diferentes, quisiéramos disfrutar de mejores indicadores, pero ¿cuál es tu compromiso? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que eso sea una realidad en tu área de trabajo, en la empresa a la cual tú perteneces? ¿Cuál es tu compromiso? Y amigo mío, ahí nos damos cuenta de algo, de que podemos tener la expectativa de algo bueno, pero si no existe el compromiso para hacer lo necesario y que eso sea una realidad, amigo mío, entonces podemos sentarnos a esperar. La expectativa, ¿dónde se encuentra? Allá afuera, ¿verdad? La podemos ver, la podemos escuchar, la podemos oler. Se encuentra en el mundo físico, pero el compromiso, ¿dónde está? ¿Dónde está? No te escucho, ¿dónde está? En uno mismo, en tu fuero interno, está en tu corazón, está en la pasión que le pones todos los días, está en las ganas, en el temple, en tu sangre, en tu ADN. Son esas ganas que tienes de que las cosas funcionen, pero si no hay compromiso, no podemos realmente generar ningún cambio en nuestra organización. Hay gente que luego dice, no, es que eso es responsabilidad de los jefes, eso es responsabilidad de las gerencias. Amigo mío, yo te digo una cosa, es responsabilidad de los líderes. Y cuando hablamos de liderazgo, nuevamente me estoy refiriendo a ti. Porque créeme, tú tienes más poder de cambiar las cosas del que tú crees. Tienes mayor poder transformacional del que te han hecho creer. Cada uno de nosotros podemos hacer la gran diferencia en nuestras empresas si es que realmente nos comprometemos a hacerlo. Y alcanzar la excelencia organizacional requiere un gran compromiso. Un gran compromiso con la seguridad, un gran compromiso con el medio ambiente, un gran compromiso con nuestra empresa, un gran compromiso con la producción, un gran compromiso con nuestros clientes, un gran compromiso por el Perú, porque es lo que requiere de nosotros. Gente que se deje de quejar, gente que deje de lamentarse, gente que vea los desafíos no como piedras delante de ellos, sino como realmente oportunidades de crecimiento. Eso es lo que está pidiendo tu país. ¿Le vas a dar la espalda? Amigo mío, se trata de honor. Se trata de ti y se trata de mí. Se trata de hacer que las cosas funcionen en nuestra empresa. Se trata de hacer lo necesario. Y así que yo te pregunto entonces, ¿qué esperan de nosotros las empresas mineras? Y te estoy hablando a ti, empresa contratista. ¿Qué esperan de nosotros las empresas mineras? Básicamente esperan dos cosas. Número uno, ser más eficaces y eficientes, lograr las cosas de una manera mucho más rápida, hacer las cosas, hacer más con menos. Estamos envueltos en una gran competencia que demanda de nosotros ser más profesionales, más capaces, más rápidos, tener la capacidad de lograr resultados de una manera diferente, ser mucho mejores de lo que hemos sido en el pasado. El otro día escuchaba yo una conferencia, Tom Peters hablaba y decía, todas las mañanas en la sabana africana se despierta un león y una gacela. La gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león más veloz si no quiere morir devorada. El león sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta si no quiere morir de hambre. Así que mañana, amigo mío, yo no sé si eres león o gacela. Corre, porque ya no hay tiempo. Es tarde ahorita en este mismo momento. Mientras tú estás sentado aquí en esta silla escuchando toda esta información, el mercado está cambiando. Lo que tú creías que era la realidad ahora se ha tornado diferente. Cuando no sabíamos las respuestas, cambiaron las preguntas. Y ahora estamos hablando de otras cosas. El tablero se ha movido. Tenemos que jugar con otras piezas.
Y amigo mío, ese es nuestro reto. ¿Qué otra cosa esperan las empresas de nosotros? Adaptarnos cada vez más rápido y de una manera más eficaz a la cultura organizacional. Ser realmente colaboradores de las empresas que han confiado en nosotros como parte de su negocio, como socios comerciales. Eso es lo que espera. Por lo tanto, tener y desarrollar la flexibilidad adecuada para podernos adaptar eficazmente a esa cultura es un gran reto que nosotros tenemos como empresas contratistas. Hablar el mismo idioma, ponernos la camiseta, pensar de la misma manera, bailar con la misma música. Y eso es un reto que nosotros como líderes tenemos que fortalecer en nuestra organización. Ser más eficaces y eficientes y adaptarnos a la cultura organizacional de una manera cada vez más efectiva. Así que, amigo mío, ¿cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando nosotros? ¿A qué retos nos estamos refiriendo? Número 1, crisis mundial apremiante. Nosotros tenemos un stand acá, lleva el stand 7 y 8, pero más bien debería llamarse stand de quejas, porque todo el mundo se ha llegado a quejar, Fernando. Ay, es que la crisis, es que ya no es lo de antes, es que ahora se ha vuelto más difícil, es que las utilidades, es que, pura gente esquizofrénica. ¿Te das cuenta? O sea, parece el muro de los lamentos, mi stand. O sea, basta de quejarnos. Mira, ¿estamos envueltos en una crisis, sí o no? Sí, ¿y cuál es el problema? Desde que yo era chiquito siempre hemos hablado de crisis, siempre he estado en crisis. Pero amigo mío, hemos malentendido el concepto de crisis. La crisis no es mala. La crisis lo único que te pido es muévete. Los pictogramas chinos que hacen referencia a crisis se dividen en dos partes importantes. Y uno de ellos es reto. Es decir, mayor exigencia por parte de nosotros. Ser cada vez más profesionales, nos estamos enfrentando a retos que hacía 10 años no nos habíamos enfrentado. Si tú tienes menos de 30 años, a lo mejor son retos a los cuales nunca te has enfrentado en tu vida. Sin embargo, eso no hace que esos sean tiempos malos, simplemente están demandando de nosotros ser mucho más capaces de lo que hemos sido en el pasado. Y la segunda parte de los pictogramas chinos le llaman oportunidad. Oportunidad de crecer. Oportunidad de aportar, oportunidad de crear valor, oportunidad de ser mucho mejores de lo que hemos sido en el pasado. Por lo tanto, amigo mío, cuando se habla de crisis, no solamente estamos hablando de algo malo, estamos hablando de una oportunidad de transformación que demanda un mercado cada vez más competitivo. Siguiente reto importante al cual nos estamos enfrentando, competencia cada vez más numerosa y agresiva. Levanten la mano las empresas contratistas que nos acompañan el día de hoy. Levanten la mano, por favor. Muy bien, ok. Muy bien. Al lado tuyo está tu competencia, ¿ya viste? Frente de ti está tu competencia. Detrás de ti está tu competencia. ¿Te das cuenta? Pero la competencia, amigo mío, no es mala. La competencia nos hace cada vez mejores. Gracias a la competencia este país crece. Gracias a la competencia podemos aportar cada vez más valor. Gracias a la competencia realmente podemos hacer de este país un mucho mejor país. Así que mira a los ojos a tu competidor y dile: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Felicidades. Que este año crezcas el doble. Te deseo que ganes mucho dinero, que ganes muchos contratos, porque tu éxito es mi éxito también. Es el éxito de este bendito país. Así que, amigo mío, tienes que verlo así. ¿A qué otro reto nos estamos enfrentando? Clientes cada vez más exigentes. Obvio, la exigencia mundial cada vez es mucho más apremiante. Hoy día lo que nos exigen es mucho mayor de lo que era hace 10 años. Por lo tanto, ¿qué crees que te exija la empresa? Mucho más de lo que has hecho en el pasado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a lamentar? ¿Te vas a lamer las heridas? Amigo mío, tienes que transformarte, ser una mucho mejor empresa, un mucho mejor líder para tu empresa. Y entonces adaptarte eficazmente a las demandas de un mercado que no va a dejar de exigirte. Déjame darte una noticia, se va a poner peor. ¿Esa es buena o mala noticia? No lo sé. Lo que sí sé es que es nuestra realidad. Y si tú no eres mejor, y no estoy hablando mejor de la competencia, no, porque la competencia no está a tu lado, no. La competencia es contigo mismo. Cuando hablamos de competencia es crecer tú, ser mucho mejor tú, transformarte en la mejor versión de ti mismo. Esa es la competencia real a la cual nos estamos enfrentando. Y último reto importante, reglamentaciones cada vez más estrictas, ¿verdad?
Y así va a ser, y así tiene que ser. Tenemos que respetar cada vez más al medio ambiente, tenemos que cuidar cada vez más a nuestra gente, tenemos que tener mayor respeto por las comunidades a las cuales estamos impactando. Y eso, amigo mío, requiere una reglamentación cada vez más efectiva que demande de nuestra parte ser impecables en nuestra operación. Y eso, amigo mío, es responsabilidad y eso es liderazgo. Por lo tanto, ¿cómo podemos enfrentar esos desafíos? ¿Cómo podemos realmente salir airosos en tiempos que aparentemente nos indican que las cosas no son nada favorables? ¿Cómo podemos hacer frente a esos desafíos? Yo voy a compartir contigo los 3 desafíos para tener éxito en tiempos de crisis. ¿Algún interesado? ¿De casualidad? ¿Sí o no? ¿Sí? No los veo muy interesados, ¿no? Pero de todas maneras lo voy a hacer. Así que prepárense. Primer reto importante, primer desafío para nosotros. El primero se llama flexibilidad y adaptación. Tener la capacidad hoy día de adaptarnos eficazmente como socios estratégicos a las demandas de las empresas y gracias a nuestro desempeño agregar valor a dichas empresas. Porque para eso nos contratan, para que la empresa sea mejor, para agregar valor, para que realmente gracias a nuestra aportación la empresa sea mucho mejor de lo que era en el pasado. No te están contratando para chambear, no estás contratado para llenar un hueco, no, estás contratado para hacer que la empresa sea mucho más rentable gracias a tu desempeño. Así que, ¿en qué te tienes que transformar? ¿Qué otras cosas tienes que hacer? ¿Cómo tienes que entrenar a tu gente? ¿Cómo tienes que transformar tu pensamiento como líder? Ese es el reto. Así que flexibilidad y adaptación es el primer desafío al cual nosotros nos enfrentamos. El segundo se llama enfoque en las personas. Enfoque en las personas, ¿por qué? El único factor que puede y debe mejorar en la organización son las personas, es el desempeño de la gente, es lo único que puede elevar a cualquier empresa por encima de los estándares o los niveles a los cuales hemos llegado. Y también es lo único que puede hundir a la empresa en el más profundo de los abismos. Las personas, no dice las máquinas, no dice los materiales. Los líderes nos enfocamos en las personas. ¿Por qué? Porque es lo único que puede crecer en una organización, es lo único que puede desarrollarse. Cuando el líder se enfoca en las personas, sabe que los resultados es una consecuencia del nivel de involucramiento que el líder tiene con su gente. Así que el líder no se preocupa por los accidentes. Eso, 0 accidentes, es una consecuencia de un nivel de involucramiento que tú tienes con tu gente. ¿Te das cuenta? Así que tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que darnos cuenta que mientras mayor involucramiento tengamos con nuestra gente, mayor crecerá la confianza, más solidificaremos nuestro liderazgo y obviamente tendremos mejores resultados. Por eso los líderes se enfocan en las personas. Tercer punto importante, liderazgo con carácter. No estamos hablando de cualquier liderazgo, estamos hablando de un liderazgo con carácter. ¿Por qué? Porque los líderes son y serán siempre la clave del desempeño del sistema. Son los catalizadores del cambio organizacional y los responsables de impulsar la cultura corporativa. Por eso siempre diré y sostendré en cualquier foro que los líderes es la pieza que hace que las cosas funcionen en una organización. Así que dejemos de pensar en entrenar a la gente. No, tenemos que enfocarnos en el desempeño de los líderes, porque las personas solamente son el reflejo de sus líderes. Si tú quieres que las cosas cambien, tienes que empezar a cambiar tú. Lo hemos escuchado un montón de veces, ¿sí o no? Pero la gente solamente es tu reflejo, nada más. Si quieres que las cosas cambien y se transformen, el primer nivel al cual tú tienes que llegar es al nivel personal. ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas estén resultando de esa manera en tu organización? Liderazgo con carácter. ¿Por qué? Por una sencilla razón que me gustaría que tú te llevaras como un mensaje importante esa tarde. Porque las cosas, amigo mío, se administran. Yo puedo administrar cosas. ¿Puedo administrar maquinaria? ¿Puedo administrar equipos? ¿Puedo administrar información? Claro que sí. Las cosas se administran. ¿Por qué? Porque las cosas no piensan, las cosas no sienten, las cosas están ahí para servirme. Pero yo no puedo administrar personal. ¿Por qué? Porque la gente no son cosas. Las cosas se administran, pero la gente, amigo mío, las personas se lideran. Y tú tienes que aprender a liderar personas. Aprende a gestionar cosas, sí,
pero aprende a liderar personas, porque eso es la llave que abre la excelencia organizacional. Es la pieza que te ayuda a generar un cambio permanente y sostenible en tu empresa. Porque mientras más transformes a tu gente, más transformarás a tu organización. Por lo tanto, lo que demanda la moderna empresa son líderes, no jefes. La pregunta más importante es, ¿y tú? ¿Eres líder o jefe? ¿No te escuché? ¿Y tú eres líder o jefe? Ahí está, ¿no? De hecho, de eso se trata. Y para ser un líder debemos desarrollar carácter. El carácter que realmente nos haga ejercer un liderazgo efectivo en nuestra organización. Como Abraham Lincoln decía, el carácter es como un árbol y la reputación como su sombra. La sombra es lo que pensamos de él. El árbol es lo real. Lo que realmente habla de ti es tu carácter, la manera como enfrentas las situaciones, la manera como afrontas los desafíos, la manera como te levantas de los fracasos, la manera como miras de frente a tu gente, la manera como